Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional la oportunidad que me brinda de participar en esta feria virtual del libro jurídico. En concreto, hoy les voy a presentar el libro que lleva como título Derecho Procesal Convencional, el nuevo desafío de la justicia constitucional. Pero además de agradecer a la Asociación Mundial, quiero felicitar a sus directivos por la iniciativa que han tomado. Pero antes de continuar con la presentación propiamente dicha, me van a permitir que mande un mensaje de cariño y afecto a todas las personas, familias y países que están siendo duramente golpeados por el COVID-19, pero quiero que a ese cariño y ese afecto se sume también mi sentido pésame a las personas que hayan perdido algún familiar o amigo. Y de igual modo también considero que es de justicia mandar un mensaje de agradecimiento a la editorial Nueva Jurídica y a su editor Eduardo Cajicá por el impulso, la iniciativa que tiene para llevar a cabo la edición de estos libros de la colección y de otros tantos, y para llevar a cabo su difusión tanto en el continente americano como en el europeo. Como les anticipaba al inicio de mi intervención, el objeto de la participación en esta feria del libro virtual es presentar en primer lugar el libro Derecho Procesal Convencional. Se trata de un libro que he publicado coordinando a diferentes autores e investigadores del continente europeo y americano. Podrán encontrar en el mismo aportaciones de docentes e investigadores del Paraguay, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de Panamá o de Brasil. O de igual modo, si volteamos la mirada al continente europeo, verán aportaciones de países como Italia o España. Una de esas aportaciones es la que yo realizo en la cuarta parte del libro, en la que analizo diferentes modelos, o los sistemas, mejor dicho, de protección colectiva de derechos humanos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, focalizo o pongo la atención en la denominada sentencia piloto. Pero antes de proceder a exponerles cuál es la sistemática o el contenido estructural del libro, si me permiten, lo que voy a hacer es llevar a cabo una exposición de los aspectos que analizo en la parte que yo escribo, para luego darles una visión en conjunto de la obra que estoy presentando. Como les decía hace un momento, pretendo analizar los mecanismos de protección colectiva de derechos humanos que lleva a cabo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y para ello me van a permitir que brevemente me remonte al modelo de justicia que nace tras las revoluciones liberales burguesas de finales del 18, del 19, y que es un modelo que se prolonga hasta mediados del siglo XX. Esa justicia que nace y que se estructura tras las revoluciones liberales burguesas es una justicia a la que se le encomiendan principalmente dos funciones. Por un lado, resolver los conflictos de derecho privado, es decir, los conflictos civiles y mercantiles o comerciales, como les queramos llamar, pero por otro lado, en segundo lugar, la imposición de penas por delito. Fíjense que estamos hablando de un ámbito competencial o un ámbito de funciones de la justicia muy reducido y, sobre todo, un ámbito de actuación que está dejando a la justicia fuera del juego político. Me explico. Por un lado, en ningún momento se está hablando de control de legalidad de los actos administrativos, es decir, se está sosteniendo o está permitiéndose el nacimiento de un poder ejecutivo inmune al poder judicial. Ha costado mucho vencer esas resistencias e introducir modelos de control de la legalidad de los actos administrativos. Pero, como les digo, en el modelo clásico de justicia, esa modalidad de actuación de la justicia quedaba al margen. Lo mismo podemos decir respecto del poder legislativo. En ningún momento se está hablando de que la justicia pueda controlar la legalidad o la constitucionalidad, mejor dicho, de las normas emanadas del Parlamento. Pero si bien son dos temas interesantes, este relacionado con el control de legalidad de los actos administrativos o el del control de constitucionalidad de las normas emanadas del Parlamento, yo me quiero centrar en un tercero, que es el que me va a servir para desarrollar la presentación que hago o que realizo hoy con ustedes. Y es que, fíjense,
que se está hablando de libertad, igualdad y fraternidad en estos movimientos revolucionarios, o se está aprobando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sí, pero piensen que ese reconocimiento de derechos es para una determinada clase social, para un determinado estereotipo, que es el de varón burgués. No estamos hablando de un reconocimiento o protección de derechos para todas las personas. Es, en definitiva, esta justicia que nace y que se extiende a lo largo del 18, del 19 y hasta mediados del 20, es una justicia que está de espaldas a la protección de los derechos humanos. Tenemos que llegar al fin de la Segunda Guerra Mundial para caer en la cuenta de que es necesario construir un nuevo modelo de Estado sobre la base del reconocimiento a la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes, porque muchas y graves fueron las violaciones de derechos que se cometieron antes y durante ese conflicto bélico. En ese contexto se aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero en el ámbito europeo, que es el que yo quiero compartir hoy con ustedes, como saben, poco tiempo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, nació el Consejo de Europa, que entre sus finalidades está la de velar por el impulso del reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Al poco tiempo del nacimiento del Consejo de Europa, se aprobó el Convenio de Roma de 1950, en donde se reconocen los derechos humanos y libertades fundamentales para el ámbito de ese Consejo de Europa. A partir de ahí, ese convenio contempla la creación de un órgano jurisdiccional de ámbito supranacional, que se le llama Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está llamado a velar por la protección de los derechos humanos, o mejor dicho, que está llamado a tutelar los derechos humanos. Pues bien, fíjense, esto supone una ruptura del modelo clásico de justicia. Esa justicia clásica, limitada a las fronteras territoriales de los estados, esa justicia de espaldas a la protección de los derechos humanos, entra en crisis a raíz de la Segunda Guerra Mundial y permite el nacimiento de un nuevo modelo de justicia que mira de frente a los derechos humanos y, sobre todo, que vela por la protección de los mismos. Como bien saben, al sistema europeo de protección de derechos humanos le siguió el sistema interamericano y posteriormente el sistema africano. Si me permiten, me gustaría compartir algunas características generales del sistema europeo de protección de derechos humanos para así ya señalarles cuál es ese sistema de protección colectiva por el que se ha optado en el ámbito del Consejo de Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está integrado por 47 magistrados. Tiene un magistrado por cada uno de los estados que hacen parte del Consejo. Fíjense que aquí hay una diferencia importante en cuanto a la composición, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese Tribunal Europeo, esos 47 estados, en ningún momento ejercen jurisdicción en pleno. Es decir, el Pleno no tiene funciones jurisdiccionales, sino que el Pleno, por ejemplo, es el que elige al presidente, a los vicepresidentes, o el que aprueba el reglamento del funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, el tribunal funciona en salas o en secciones, pero tiene, a su vez, la posibilidad de que las sentencias que se dicten por esas salas puedan ser objeto de impugnación ante una denominada Gran Sala, cuando se planteen cuestiones graves relativas a la interpretación o aplicación del Convenio de Roma o de sus protocolos adicionales. Fíjense que también aquí, por tanto, hay una diferencia importante entre el sistema europeo y el americano, en la medida en que las sentencias dictadas por la Corte, como saben, devienen firmes con su emisión sin posibilidad de impugnación. Entiendan bien que cuando hago estos paralelismos o confronto una realidad con otra, no es con el objeto de señalar que una sea mejor o peor que la otra, sino simplemente para que conozcan y vean esas diferencias estructurales o de funcionamiento que presentan ambos órganos jurisdiccionales. Pero también hay una tercera diferencia que me gustaría brevemente apuntar para luego desarrollar la última, en la que me voy a extender en el análisis y en la presentación del capítulo del libro que hoy les presento. Esa tercera diferencia es la relacionada con la legitimación activa para el acceso a estos órganos jurisdiccionales. De acuerdo con el artículo 34 del Convenio de Roma, tienen legitimación activa, es decir, ostentan una posición jurídica que les habilita para poderse dirigir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir y obtener una tutela frente a un Estado, las víctimas, los grupos de víctimas o las organizaciones no gubernamentales.
En el caso del sistema interamericano, las víctimas, los grupos de víctimas o en su caso las ONGs también pueden solicitar la tutela de sus derechos, pero deben hacerlo mediante la presentación de la correspondiente denuncia ante la Comisión Interamericana. Y es posteriormente la Comisión la que filtra, la que selecciona los asuntos que eleva a la Corte Interamericana. En este caso, en el sistema europeo, sin embargo, no existe esa comisión intermediaria y la víctima o las ONGs tienen ese acceso directo al Tribunal Europeo. Pero les decía que lo que pretendía desarrollar de una manera un poco más completa es lo relacionado con la tutela colectiva de derechos, puesto que aquí van a poder ver que en el sistema europeo se ha tomado un camino, mientras que en el sistema interamericano se ha tomado otro. El objetivo es llegar a la misma meta: proteger los derechos humanos en los casos en los que existan violaciones masivas, permitir que las sentencias, tanto de un órgano como de otro, puedan tener una incidencia, un impacto mayor en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Pero, como les digo, el camino que siguen es distinto. En el caso del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, de hace pocos años se introdujo una reforma en el artículo 61 del Reglamento del Tribunal Europeo con vistas a introducir la regulación del procedimiento que permita la emisión de sentencia piloto. La sentencia piloto es ese mecanismo a través del cual se pretende lograr u obtener y conceder esa tutela colectiva de derechos. ¿Cuándo puede dictarse una sentencia piloto? Pues el presupuesto está en que, con ocasión del conocimiento de un asunto o una demanda individual, el Tribunal Europeo detecte que la presunta violación que se denuncia se ha producido por un fallo estructural o sistémico en el ordenamiento jurídico o en la práctica judicial o administrativa de ese país. Fallo estructural o sistémico que pueda estar generando una violación masiva de derechos humanos. Estamos hablando, analizando la jurisprudencia recogida en el libro, por ejemplo, de violaciones que afectan a 80.000 o a 100.000 personas. Fíjense, por tanto, cómo efectivamente se trata de que esa sentencia, ese procedimiento en el que se ha detectado una violación, un fallo estructural, mejor dicho, que pueda estar generando esa violación masiva, pueda servir como piloto. ¿Qué implica esto? Pues que el órgano jurisdiccional, el Tribunal Europeo, bien de oficio o bien porque se lo piden las partes, pueda dar esa tramitación como piloto a ese asunto, teniendo carácter preferente, es decir, pudiendo pasar por delante de asuntos que procedimentalmente hablando son más antiguos. Pero lo importante es que, una vez que se ha acordado que ese asunto sea piloto, los otros asuntos que pudieran estar fundamentados en la misma violación quedan suspendidos hasta que se resuelva ese asunto piloto. La finalidad es que la sentencia piloto, por un lado, resuelva o dé respuesta al demandante individual, es decir, que incluya las medidas reparatorias individuales, pero también, obviamente, es necesario, dado que esa sentencia es piloto, que incluya las medidas reparatorias generales, que indique al Estado cuáles son las reformas legislativas que tiene que realizar, cuál es el fallo estructural o sistémico detectado, con vistas a eliminar ese fallo o esas deficiencias y evitar que se sigan produciendo en el futuro violaciones masivas de derechos humanos. Fíjense, por tanto, que de cara al futuro, si el Estado cumpliera, evitamos que se produzcan o que se reiteren esas violaciones masivas, porque la eliminación de ese fallo estructural que le está indicando el Tribunal Europeo, la eliminación de ese error sistémico, esa deficiencia sistemática en el funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o administrativos, puede estar eliminando de cara al futuro las violaciones masivas. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con las violaciones que ya se han producido? Y sobre todo con esos asuntos que ya tenemos pendientes ante el Tribunal Europeo y que se acordarán que les he dicho hace un momento que quedan suspendidos. Bueno, pues en ese caso lo que se contempla es que esa sentencia piloto pueda ser llevada a esos asuntos para que las partes, es decir, víctimas y Estado demandado, puedan ponerle fin mediante un arreglo amistoso. Esta es la finalidad que se persigue con esta tutela colectiva de derechos humanos, con este mecanismo de tutela colectiva. Bueno, pues como les decía antes, en el caso de la Corte Interamericana, el mecanismo que se ha tomado es otro. El mecanismo que resulta también muy interesante es, como ustedes bien saben, el del control de convencionalidad.
en diferentes sentencias dictadas por la Corte, pero yo creo que la que habría que tomar como referente principalmente es la sentencia del caso Hellman versus Uruguay, o sobre todo, principalmente, la sentencia de supervisión de cumplimiento del caso Hellman versus Uruguay. Se contempla esa forma de tutela colectiva en virtud de la cual se viene a establecer que cada juez del sistema interamericano, cada juez nacional, es garante de la convencionalidad, es garante del Pacto de San José, dándose el caso que si tuviera que resolver una sentencia, un asunto, en donde se encontrara con una norma sospechosa de inconvencionalidad, una norma que contradice la Convención o el Pacto de San José, la Corte Interamericana le está permitiendo actuar como juez convencional y dejar de aplicar esa norma interna en el caso concreto. Fíjense cómo esas sentencias que emanan de la Corte Interamericana pueden tener ese mayor impacto en la vida y en el desarrollo de la actuación jurisdiccional de los distintos países que están dentro del sistema. Les apuntaba al principio de mi intervención que este libro que hoy les presento reúne aportaciones de diferentes autores de diversos países. Para llevar a cabo la sistematización del mismo, pretendí organizarlo en 4 grandes bloques temáticos. El primero de ellos es un bloque en el que se recogen aportaciones de docentes e investigadores relacionadas con los derechos humanos. Yo creo que en este punto, como les decía, es clave. Si queremos construir una sociedad más justa, tiene que hacerse sobre el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes, teniendo en cuenta que en esos procesos revolucionarios de los que hablábamos antes, tanto en Europa como en América, hay determinados colectivos que quedaron al margen. Uno de ellos, sin lugar a dudas, fueron las comunidades originarias allá en el continente americano. En este sentido, resulta clave las aportaciones que está realizando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el reconocimiento y protección de estas comunidades cuando se acude pidiendo esa protección a este órgano jurisdiccional. Por eso, el segundo de los bloques del libro que les presento incluye referencias al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, al análisis de aspectos relacionados con el control de convencionalidad en particular, o al análisis de aspectos relacionados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este punto podrán ver, por ejemplo, un capítulo redactado por el profesor Martínez Lazcano. Hay un tercer bloque, un tercer eje temático en el libro, en donde se presta atención a la necesidad de estructurar las actuaciones jurisdiccionales sobre la oralidad y la eficiencia. Si queremos lograr una justicia más rápida, si queremos hacer efectiva la tutela jurisdiccional, si en definitiva queremos que se protejan adecuadamente los derechos, ya sean los derechos humanos o cualquier otro tipo de derechos, es necesario hacer la reflexión sobre la necesidad de una mayor implementación de la oralidad, sin denigrar o denostar totalmente la escritura, pero sí establecer una mayor introducción de la oralidad a los procedimientos judiciales. En este sentido, resulta interesante también el capítulo que en el libro escribe, por ejemplo, el profesor Villalba Bernier sobre los nuevos paradigmas del proceso civil, en donde analiza los desafíos a los que se enfrenta el proceso civil cuando se estructura sobre el predominio de la oralidad y se orilla el predominio de la escritura. No olvidemos que aún hay países en el continente americano que tienen su proceso civil estructurado principalmente sobre la base de la oralidad, sobre la base de la escritura, y esto está contribuyendo evidentemente a que se dilaten en el tiempo las actuaciones procesales y a que la justicia llegue más tarde. El cuarto y último de los bloques del libro que les presento hace referencia a los procesos colectivos y a la protección colectiva de derechos humanos. Aquí es donde se inserta el capítulo que les he presentado y que es obra del presente, pero también se incluyen aportaciones en donde se analizan, por ejemplo, mecanismos de protección de los derechos medioambientales. Creo que en este ámbito, y ya no solo en ese de la protección de la naturaleza, sino en materia de derechos económicos, sociales y culturales, aún hay mucho que avanzar, aún hay mucho que investigar y aún hay mucho que legislar para protegerlos adecuadamente. Tengan presente, por ejemplo, como en materia de protección de la Pachamama existe una importante e interesante aportación de la Constitución Política de Ecuador, en donde a la naturaleza se la reconoce como sujeto de derechos. Vean así, estos son los 4 pilares, los 4 ejes temáticos sobre los que se ha estructurado la obra que hoy les presento sobre el derecho procesal
convencional en la que recojo esa aportación sobre la tutela colectiva de los derechos, pero lo importante, o el mensaje con el que me gustaría terminar esta presentación de este libro, es subrayarles que lo que pretendo siempre cuando realizo este tipo de actividades, cuando coordino este tipo de obra, en donde, como les he dicho, están participando docentes e investigadores de diferentes países del continente europeo y americano, es simple y llanamente tender puentes. Si queremos hacer universidad, si queremos hacer ciencia, eso tiene que hacerse sobre la construcción de puentes y no levantando nuevos muros. Y como les digo, esos puentes tienen que estar asentados sobre la idea clara del reconocimiento de la dignidad de la persona y la protección de sus derechos inherentes, y reforzar tanto los mecanismos internos como supranacionales de protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención.